Bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Te invito a quedarte hasta el final de este video, para que te enteres de lo que pasó en el capítulo número 9 de Doctor Milagro. Después que Ali logra encontrar su bisturí de juguete, logra tranquilizarse. Nasli y Ferman lo llevan a un restaurante, a cenar, y luego a casa, en donde lo espera Adil y lo acompaña hasta su departamento. Cuando Ali se va, Nasli le pide a Ferman que si no quiere ser amable con ella, pues no importa, pero sí que lo sea con Ali. Ferman le responde que ni ella ni nadie ven realmente lo duro que es para Ali lidiar con el peso de ser médico, que eso es muy duro e injusto para Ali. Dicho esto, Ferman se va. Al día siguiente Ferman llega al hospital, solo para comunicarles que no pasará el día ahí, y que ante su ausencia, estarán a cargo de Tanyu. Luego llega un paciente llamado Keren, que le toca ser atendido por Ali, y cuando este se acerca, se da con la sorpresa que el paciente es un niño muy parecido a su hermano fallecido Ahmed. Ali se queda impresionado, y luego se presenta ante Keren y conoce más de él. Luego se encarga hacerle exámenes más detallados para dar con el diagnóstico, y mientras al hacerle la resonancia, Ali nota que Keren tiene un tumor alojado en su cerebro. Ali le informa a los padres sobre el resultado de los exámenes, y estos le dijeron que ahora además del tumor, Keren también fue diagnosticado con cáncer a los huesos. Además los padres de Keren le piden a Ali que no le revele a Keren su diagnóstico. Ali le cuenta a Adil sobre el diagnóstico de Keren y el pedido de los padres, y le pregunta si es que debe ocultárselo a Keren, ya que nadie merece que le oculten la verdad. Adil le responde que sí debe hacerlo, ya que los padres son los que tienen derecho a decidir sobre su hijo si este es menor de edad, y que lo hacen para no causarle dolor a Keren. Luego Ali va a ver a Keren para sacarle el yeso de su brazo, y Keren le dice que sí siempre da a notar sus emociones, que no debe hacerlo siempre, y puede disimular para que el resto no se entere de lo que siente. Ali le dice que él no sabe mentir. Y Keren le responde que no se trata de mentir, solo de no expresar todos sus sentimientos. Entonces Ali le termina revelando que padece de cáncer. Keren le dice que ya lo sabía, pero que sus padres no le querían decir nada para no entristecerlo, y le agradeció a Ali por decirle la verdad. Ali sale rápidamente de la habitación de Keren, y se va a buscar información en varios libros, y repite todo el tiempo, debo encontrarlo, debo encontrarlo. En este capítulo también podemos ver a Ferman saliendo de un lugar misterioso, y al acercarse a la luna de su auto, se ve cerca a su hombro una herida al parecer producida por un rasguño. Y después de un rato, Ferman se va del lugar.